Me llamo Rodrigo, y este es un relato que nunca creí tener que contar. Nací y crecí en el norte de México, cerca del vasto desierto de Sonora, una de las regiones más áridas del país. Pero mi historia no transcurre entre las dunas abrasadoras, sino en un rincón olvidado que pocos conocen, una playa oculta en el desierto, rodeada de acantilados, tan desolada que parece que el tiempo se detiene en cuanto llegas allí. Lo que ocurrió ese día ha marcado mi vida para siempre, y aunque he intentado convencerme de que todo fue fruto de mi imaginación, cada vez que cierro los ojos revivo esos momentos y sé con absoluta certeza que lo que vivimos fue real. Todo comenzó como un viaje más de exploración, algo que mis amigos y yo solíamos hacer los fines de semana para desconectarnos del caos de la ciudad. Éramos 5: Diego, Valeria, Nico, Andrea y yo. Nos conocíamos desde la universidad y a lo largo de los años habíamos recorrido buena parte del norte de México, siempre en busca de esos lugares que no aparecen en las guías turísticas, aquellos que parecen haber sido olvidados por el tiempo. Fue Diego quien encontró la playa. Lo mencionó de pasada como si fuera una casualidad. Había estado navegando en un foro de excursionistas, uno de esos rincones de internet donde la gente comparte leyendas locales y lugares poco conocidos, y alguien había publicado sobre una playa oculta en el desierto de Sonora. Lo describían como un sitio al que no se podía acceder fácilmente, pero que valía la pena el esfuerzo por la belleza y la tranquilidad que ofrecía. Sin embargo, la advertencia estaba ahí. No te acerques al anochecer, la playa está maldita. Nos reímos de la advertencia. Después de todo, habíamos oído historias similares antes. Desde niños nos habían contado leyendas sobre lugares embrujados, pero nunca habíamos encontrado nada más que paisajes espectaculares y cielos despejados. La mañana que partimos, el sol ya estaba alto, abrasador como siempre en esta parte del mundo. La camioneta de Nico estaba cargada con nuestras mochilas, tiendas de campaña y provisiones para un par de días. Sabíamos que el viaje sería largo y que, con un poco de suerte, llegaríamos a la playa antes del anochecer. El camino, como era de esperar, no fue sencillo. A medida que nos adentrábamos en el desierto, los senderos se volvían cada vez más accidentados, con rocas que parecían haberse desprendido de las montañas cercanas y que obligaban a Nico a reducir la velocidad. Las primeras horas pasaron sin incidentes, salvo por el calor insoportable. Valeria y Diego intentaban distraerse contando chistes, mientras Andrea miraba por la ventana, absorta en el paisaje desolado. Yo me concentraba en el GPS que Diego había cargado con las coordenadas obtenidas del foro, asegurándome de que no nos perdiéramos. Pero por más que el mapa digital nos indicaba que estábamos en el camino correcto, no había ni una señal de la playa, solo arena, rocas y la inmensidad del desierto. ¿Estás seguro de que este es el camino?, preguntó Andrea, rompiendo su silencio habitual. Eso dice el GPS, respondió Diego. Estamos a unos kilómetros de la costa, deberíamos llegar pronto. Pero lo que encontrábamos a cada kilómetro recorrido era más de lo mismo. Nada. La camioneta avanzaba lentamente, levantando nubes de polvo que se mezclaban con el resplandor del sol. El aire en el interior del vehículo se volvió pesado, y el cansancio comenzaba a afectarnos. Finalmente, cuando ya pensábamos en dar la vuelta, el paisaje cambió. A lo lejos, el horizonte se dividió en dos, una línea de azul profundo que nos indicaba que habíamos llegado al mar. Nos detuvimos en la cima de una pequeña colina y desde allí pudimos ver lo que habíamos estado buscando. La playa se extendía ante nosotros, vastas y solitarias arenas grises que terminaban en el océano. A ambos lados, los acantilados se levantaban como guardianes ancestrales, altos y sombríos, con formas retorcidas que proyectaban largas sombras sobre la costa. La primera impresión fue impresionante. Era todo lo que habíamos imaginado y más. El mar rompía con fuerza en la orilla, creando un eco que resonaba en las paredes de los acantilados. El viento soplaba con una intensidad constante, arrastrando consigo pequeños remolinos de arena que parecían danzar en el aire. Sin embargo, mientras nos acercábamos, comencé a notar algo extraño. El sonido del viento no era uniforme. Había algo más, un murmullo suave, casi imperceptible, como si el aire estuviera tratando de decirnos algo. Me detuve un momento para escuchar, pero pronto mis amigos me arrastraron hacia la playa, demasiado emocionados por haber llegado después de tantas horas. «Es perfecta», dijo Valeria con una sonrisa de satisfacción.
No pude evitar sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Tal vez era el cansancio, pero había algo en ese lugar que me incomodaba. Montamos las tiendas cerca de una formación rocosa que nos proporcionaba algo de protección contra el viento. La idea era pasar la noche allí, encender una fogata y disfrutar de la tranquilidad. Diego, como siempre, fue el primero en explorar. Mientras el resto terminábamos de armar el campamento, él se aventuró hacia una cabaña que había divisado desde la distancia. Era pequeña, construida con maderas desgastadas por el tiempo y el salitre, y estaba en la cima de uno de los acantilados. «¡Vengan a ver esto!», gritó desde lo alto. Subimos con él, curiosos. La cabaña estaba vacía, aunque había señales de que en algún momento había sido habitada. Había marcas en el suelo, como si alguien hubiera movido muebles recientemente, y en una de las paredes colgaba un espejo roto. Pero lo que más nos llamó la atención fue una serie de símbolos grabados en el marco de la puerta. Eran extraños, intrincados, como si hubieran sido tallados con gran precisión, pero ninguno de nosotros sabía lo que significaban. «Debe ser algún tipo de superstición local», dijo Nico, restándole importancia. Andrea no estaba tan segura. Se quedó mirando los símbolos durante un buen rato, como si intentara descifrar su significado. Finalmente, sin decir una palabra, se dio la vuelta y comenzó a bajar de nuevo hacia la playa. El resto de la tarde pasó sin mayores incidentes. Nos bañamos en el mar, a pesar de que el agua estaba helada, y Valeria tomó cientos de fotos. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a ponerse, el ambiente cambió. Las sombras se alargaban y el sonido del viento se intensificaba, arrastrando consigo esos mismos murmullos que había notado al llegar. Esta vez no estaba solo. Diego también lo escuchó. «¿Qué es eso?», preguntó, mirando a su alrededor. No pude responder. Era como si las voces estuvieran a nuestro alrededor, pero no podíamos ver de dónde venían. Eran suaves, susurrantes, como si alguien estuviera hablando justo detrás de nosotros, pero al voltear no había nadie. «Debe ser el viento», dijo Nico, intentando tranquilizarnos. Pero no era el viento. Las voces se hicieron más claras a medida que caía la noche. No eran palabras que pudiéramos entender, pero su tono era inconfundible. Eran voces de advertencia, como si algo o alguien quisiera que nos fuéramos. Intentamos ignorarlo. Encendimos una fogata, nos sentamos alrededor y comenzamos a hablar de cualquier cosa que nos distrajera. Pero las voces seguían ahí, persistentes. Andrea fue la primera en ponerse de pie. «No puedo más, esto no está bien», dijo con el rostro pálido. Intenté tranquilizarla, pero no tuve éxito. En ese momento, una ráfaga de viento más fuerte apagó la fogata, dejándonos en la oscuridad total. Y entonces lo vimos. A lo lejos, en el agua, había algo, o mejor dicho, alguien. Una figura oscura, apenas visible, flotaba sobre la superficie del mar, moviéndose de una manera antinatural. Parecía una persona, pero no del todo. Su silueta se desdibujaba en las olas, y por un momento pensé que debía ser una ilusión óptica, un truco de la luz. Pero cuando la figura comenzó a avanzar hacia nosotros, supe que no era ninguna ilusión. El pánico se apoderó de nosotros. Corrimos hacia las tiendas, recogiendo nuestras cosas lo más rápido posible, pero justo cuando pensábamos que podíamos escapar, las voces se intensificaron. Ya no eran susurros, eran gritos. Gritos que venían del mar, de los acantilados, de todas partes. Y las figuras, que al principio habíamos visto solo en el agua, ahora se deslizaban por la arena, acercándose lentamente, como si estuvieran emergiendo del propio suelo. No recuerdo cómo logramos subir a la camioneta. El motor rugió y nos alejamos de la playa a toda velocidad, dejando atrás esas sombras que parecían no querer soltarnos. No paramos hasta que llegamos al primer pueblo, horas después.